Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página del diario El Universal de Caracas. Bachelet destaca apertura democrática tras medida de indultos. Para la alta comisionada de Naciones Unidas se ha dado un paso significativo en favor de los derechos humanos en el país. También destaca el diario El Universal, diputados opositores coliden por investigación al banquero Víctor Bracho. El pasado viernes 28 se instaló en la Asamblea Nacional, dirigida por Juan Guaidó, tras varios tropiezos y posiciones enfrentadas, una comisión mixta para revisar las acusaciones contra el banquero Víctor Vargas Irausquín del Banco Occidental de Descuento, BOD. La comisión mixta está integrada por miembros de las comisiones de Contraloría, Finanzas y Política Interior. Estados Unidos pide liberar a ex ejecutivos de Citgo presos en Venezuela. La petición la hizo directamente Mike Pompeo. Esto lo hizo luego de que Maduro indultara el lunes a más de un centenar de opositores, entre ellos diputados y colaboradores de Juan Guaidó. La inflación de julio fue de 19,6% para totalizar 491,9% en 7 meses. Esto según el índice oficial del Banco Central de Venezuela. Estiman que la recuperación económica del país está en el campo. Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, considera que la solución a los problemas económicos está en el campo, ya que tenemos un potencial enorme que explotar. Y algo calichoso queda, pero aquí está la información. En la primera del Universal, Elliot Abrams consideró que la propuesta de María Corina Machado sobre una intervención regional en Venezuela puede ser considerada surrealista. Es un plan B surrealista. Machado es libre de decir lo que quiera, vive en un realismo mágico y está haciendo un llamado a un plan B. No creo que eso sea una respuesta sensata. Esto en la primera página del diario El Universal de hoy, miércoles 2 de septiembre. En la primera del diario El Nacional, la noticia más destacada, indultos, la estrategia de Maduro para limpiar la imagen del régimen. Y se destaca, nada garantiza que permanecerán libres, dice en el antetítulo. El pasado lunes, Nicolás Maduro decretó indultos para 110 personas, entre diputados, presos políticos, perseguidos e investigados. Para el politólogo Luis Salamanca, este acto formaría parte de una nueva forma con la que el régimen intenta blanquear su imagen antes de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre. Comillas, tratan de mejorar un poco el perfil ante el panorama de las elecciones, que en medio de la pandemia y por cómo se realizó la convocatoria, son las más sucias en la historia de Venezuela. Fin de la cita para Salamanca. Cree además el politólogo que las fisuras jurídicas que se están utilizando para las liberaciones son incorrectas, pues esas personas estuvieron retenidas de forma ilegítima y sin proceso judicial. Al lado de esta información se destaca en la primera página del Nacional: Capriles resurge como líder opositor en medio del descontento. Y el antetítulo es un antetítulo peculiar. El panorama político luce complicado. Varios politólogos analizaron el problema actual de los liderazgos a la hora de conformar una oposición organizada. Pablo Quintero aseveró que Enrique Capriles está aprovechando la decepción que en parte de la población han causado Juan Guaidó y el G4, y que el exgobernador cuenta con el respaldo de partidos y líderes políticos que todavía no lo han manifestado públicamente. Ricardo Sucre cree que su propuesta es muy diferente a la de Guaidó, desde el lenguaje hasta los métodos de acción, aunque el objetivo es el mismo, un cambio de gobierno. Pedro Urruchurtu difiere, considera que la propuesta de Capriles busca cohabitar con el régimen. Y más en pequeño, Guaidó, los esfuerzos que se hacen son para sacar a Maduro.
No perder el foco ni caer en distracciones fue lo que el presidente de la Asamblea Nacional y encargado de Venezuela solicitó a los diputados de la Causa R, con quienes se reunió como parte de sus encuentros para promover un gran pacto unitario y una ruta política. También destaca el Nacional. La Unión Europea celebra liberación de presos y perseguidos políticos. El alto representante de la Unión para la política exterior, Josep Borrell, dijo que es una buena noticia y una condición sine qua non para seguir avanzando en la organización de unas elecciones libres, inclusivas y transparentes. Esto en la primera página del diario El Nacional. Ciertamente se ha complicado completamente el panorama político luego del tema de los indultos, y el que aparece ahora para complicarlo aún más es el ministro de Exteriores turco, quien estuvo en Venezuela y por lo visto se reunió con Enrique Capriles y Stalin González. Esta información viene fechada en el día de ayer desde Estambul por la agencia Reuters. Dos líderes de la oposición venezolana de alto perfil están en conversaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro para participar en las próximas elecciones de la Asamblea Nacional. Según dijo él, reveló el canciller de Turquía que se había reunido con Enrique Capriles y Stalin González. Y el señor Cavusoglu: vemos que el gobierno y la oposición están cerca de un acuerdo y estamos felices por eso. La asistencia de observadores externos es una de las condiciones y estas condiciones han sido aceptadas por el gobierno de Maduro. Ni Capriles ni González respondieron a las solicitudes de comentarios. Pero Capriles publicó un hilo en Twitter donde fija su posición. Leo acá lo siguiente. A ver, ahora se me ha perdido el hilo de Capriles. Hay quienes se terminan convirtiendo en lo que critican. Conversar y negociar no es lo mismo, salvo que quieras manipular y mentir. No hay negociación entre Turquía y la oposición en Venezuela. Lo que sí corresponde es hablar con todo el que nos acerque a una solución creíble, y la palabra creíble la escribe en mayúsculas. Hablar con un miembro de la comunidad internacional es lo normal cuando crece en la política y en la democracia. Para la muestra un botón y entonces publica una fotografía de un estrechón de manos entre Donald Trump y Erdogan, el presidente turco. Tengan claro, con chinos, con rusos, con europeos hablaremos con todo el que sea necesario para sacar a los venezolanos de esta crisis. Y hoy, por mis gestiones personales, y entre comillas gestiones personales, nos sentimos satisfechos de la libertad de 110 presos políticos. Mi único interés es defender a los venezolanos y lograr la libertad de Venezuela. No nos vamos a resignar, así como ningún venezolano lo hará hasta ver el cambio en el país. Y finaliza: en libertad Rubén González, nunca debió pasar ni un solo día detenido. Un líder y luchador tenaz por los derechos de los trabajadores regresa junto a su familia luego de casi 2 años de injusticia. Y publica entonces la foto de Rubén González junto a su hija. Esa pues la situación complicada sin duda alguna en el panorama político venezolano. Noticias de Latinoamérica. A ver, en la América Latina tenemos, por ejemplo, en la primera página, tengo acá desde Bogotá: la Corte Suprema de Colombia anunció que trasladó a la Fiscalía General el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por cargos de soborno de testigos y fraude procesal como consecuencia de la renuncia del político al Senado. Y, siguiendo en Colombia, la Fiscalía General anunció la captura de 2 presuntos responsables de la masacre de 5 personas el pasado 21 de agosto en la zona rural del departamento de Arauca, crimen que atribuyó a las disidencias de las FARC. En Argentina, las líneas aéreas se preparan para un posible reinicio de los vuelos domésticos regulares a partir del mes de octubre.
En Brasil, un tribunal anuló en el día de ayer una de las 9 causas penales abiertas por supuesta corrupción en contra del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por considerar que no existían pruebas suficientes para continuar el proceso. Por otra parte, la economía brasileña se desplomó 9,7% en el segundo trimestre de este año, frente a los 3 meses anteriores, una caída récord, reflejo de las medidas de aislamiento social impuestas para contener la pandemia del nuevo coronavirus. Brasil, pues, entra en recesión técnica al encadenar 2 trimestres seguidos en negativo tras la retracción del 1,5% del PIB registrada entre enero y marzo. Bolivia denunciará ante la OEA y Naciones Unidas la grave intromisión de Argentina. La intromisión de Argentina en sus asuntos internos, entre otras cosas por declaraciones recientes de un miembro del gobierno argentino y del exmandatario Evo Morales, que está refugiado en Buenos Aires. La canciller Longaric dijo: la Cancillería va a hacer una representación formal ante la Secretaría General de la OEA y ante el Secretario General de Naciones Unidas, denunciando esta grave intromisión de autoridades argentinas en los asuntos internos de Bolivia. En el Perú, el presidente Martín Vizcarra dice que hubo error policial en la intervención a la discoteca que dejó 13 muertos. El hecho se produjo hace más de una semana en un club nocturno de un distrito de Lima que operaba de forma clandestina y donde las víctimas murieron asfixiadas o aplastadas mientras buscaban salir de la discoteca por una angosta escalera tras la llegada de la policía para poner fin a la fiesta. Las exportaciones chilenas hacia Europa, Asia y Estados Unidos de salmón, frutas, carne y vino, así como importaciones de granos, enfrentaban en el día de ayer retrasos debido a la huelga de camioneros que entraba en su 6º día. El estancamiento ha creado retrasos en puertos, lo que aumenta el riesgo de alzas de precios de alimentos y escasez de combustible en algunas regiones. Y el presidente López Obrador presentó su informe al finalizar su 2º año de gobierno y dijo: ya pasó lo peor. López Obrador defendió su manejo de la economía durante la epidemia del coronavirus y aseguró que se ha reiniciado la recuperación pese a la contracción histórica del 2º trimestre y a la persistencia de los contagios en el país. El mandatario dijo que indicadores económicos clave están reaccionando favorablemente, como el empleo, y destacó que pese a la fuerte caída del Producto Interno Bruto provocada por el freno a la actividad productiva por la pandemia, el daño fue menor que en otros países. Estas las informaciones de la América Latina. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 2 de septiembre. Vamos a comenzar ocupándonos del caso venezolano, del caso político venezolano, el elemento perturbador que ha introducido el canciller turco Mevlut Cavusoglu al decir que estando en Caracas se reunió con Capriles y Stalin González y que con ellos fue que se acordó con el gobierno estas liberaciones. Esto ha complicado las cosas. Ahora hay enfrentamiento Capriles versus Guaidó, versus lo que significa versus Leopoldo López. Guaidó queda un tanto aislado, el apoyo de Estados Unidos abierto con Guaidó, más las diferencias con otros sectores, la Unión Europea, por ejemplo, Naciones Unidas aplauden la liberación de los presos, en fin. Eso lo vamos a conversar con el politólogo Juan Manuel Traje, quien se encuentra en la ciudad de Monterrey, en México. Luego vamos a ir a Caracas para conversar con Feliciano Reina. Elliot Abrams había dicho que se iban a apretar más las sanciones y una de ellas se especulaba, y al respecto conversamos ayer con el economista Luis Oliveros, que podría suspenderse
también el diésel, que también se complicase y hubiesen restricciones, pues una serie de ONGs venezolanas le han enviado una carta al gobierno de Trump, puntualmente al secretario del Tesoro Mnuchin, pidiéndole que no haga eso, porque eso va a terminar complicando, amargando, dificultando la situación del venezolano de a pie. ¿Por qué afirman esto? ¿Por qué la carta? Eso lo vamos a conversar con Feliciano Reina. El presidente López Obrador ha llegado a su segundo año de su gobierno diciendo que ya pasó lo peor. ¿Pasó en efecto lo peor? ¿Qué piensan los mexicanos de López Obrador luego de 2 años de gobierno de López Obrador? Vamos a ir hasta Ciudad de México para conversar con Heidi Osuna. Heidi Osuna es la directora de la muy prestigiosa encuestadora mexicana Encol, que manejan un medidor que ellos llaman el AMLómetro, y el AMLómetro muestra que la popularidad de López Obrador va cayendo. De Ciudad de México vamos a subir a la ciudad de Washington para conversar con Peter Vincent. Peter Vincent fue funcionario del Departamento de Justicia, fue fiscal en el Departamento de Seguridad Nacional desde su fundación. Y con él queremos analizar, desde un punto de vista, digamos, más profesional, ya que de seguridad interna se trata en Estados Unidos, la visita del presidente Trump a Wisconsin y lo que allí dijo, porque allí advirtió que se trataba de terrorismo doméstico, terrorismo interno. De la ciudad de Washington vamos a ir a la ciudad de Bogotá. Allí vamos a conversar con el abogado del expresidente Álvaro Uribe, el doctor Jaime Granados. Uribe renuncia al Senado, su caso pasa ahora a la Fiscalía. ¿Qué significa esto? ¿Qué ventajas o no puede tener para la causa de Álvaro Uribe? En todo caso, ¿qué nos puede revelar al respecto de la estrategia que llevan adelante? Y vamos a cerrar en la mañana de hoy en el Medio Oriente. El Líbano está en una situación interina, luego del estallido en el puerto, la explosión en el puerto, a los días, por el descontento popular, renuncia el gobierno y no se conforma uno nuevo. Hay inquietud en el Líbano y el presidente de Francia, como saben, Francia tiene mucha ascendencia en el Líbano, el presidente Emmanuel Macron advierte que el Líbano podría enfrentarse a severas sanciones si no se logra llegar pronto a un acuerdo. Esperen que voy a colocar aquí este cable. Bien, entonces eso lo vamos a analizar desde la ciudad de Jerusalén con el periodista y analista político Marcelo Kisilevsky. Esa pues es nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 2 de septiembre del año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. Estados Unidos critica las liberaciones. En Venezuela, algunos sectores políticos critican las liberaciones. La Unión Europea, Naciones Unidas, aplauden las liberaciones. En Venezuela, algunos celebran las liberaciones. Pues bien, lo cierto es que estas liberaciones son noticia. El País de Madrid hoy, sin ir más lejos, ilustra su primera página con el abrazo emocionado que se da a José Daniel Hernández con su esposa, su hija, una vez que sale de las instalaciones del SEBIN. El abrazo a los presos indultados por Maduro. 110 hablan aquí. Entre los muchos casos, porque esto tiene aristas políticas, sin duda alguna, aristas legales, jurídicas, pero tiene sobre todo aristas humanas, y es lo que queremos subrayar en este momento. De todas las liberaciones, sin duda la más dramática, la de la señora Turbay, Antonia Turbay. Ni sabíamos quién era ella, ni sabíamos que estaba presa.
La vecina de Iván Simonovic, quien se fugó espectacularmente, fue puesta detenida por la policía y solo la solidaridad de los vecinos permitió acompañarla. Algunos presos tienen más dolientes que otros, pero el caso de la señora Turbay evidencia que todos corremos el riesgo de ser detenidos porque todos somos siempre sospechosos. Estas liberaciones no dejan de aliviar, alegrar y celebramos esos abrazos familiares y la liberación de la señora Turbay. Pero como apuntaba el filósofo Herrera de la Universidad Central, el país sigue siendo un rehén de la dictadura y de una u otra manera todos seguimos presos o exiliados. Así que hay que distinguir un poco entre lo político, lo jurídico y nunca perder de vista lo humano.